Era una de esas noches que cortan el alma en pleno invierno de Boston. El tipo de noche en que la nieve se acumula en los bordes de las ventanas y el silencio pesa más que el abrigo. Él, un hombre de mediana edad, matemático reconocido en los círculos académicos más exigentes, caminaba con el cuello del abrigo levantado, sumido en los pensamientos de una ecuación imposible que llevaba meses desafiándolo. Había pasado las últimas 12 horas en su oficina, rodeado de pizarras llenas de fórmulas que parecían burlarse de su cansancio. Siempre había sido el hombre al que otros acudían cuando el mundo de los números se volvía oscuro. Pero esa noche algo cambió, algo inesperado. Fue un destello, apenas una mancha de color en medio del gris de la ciudad. Estaba en un callejón temblando, envuelta en una manta tan fina que parecía una broma cruel del destino. Una niña, no más de 10 años, con los ojos demasiado atentos para alguien tan joven. Él casi siguió de largo, casi, pero algo lo detuvo. Se agachó, ignorando el frío que calaba sus huesos, y le preguntó si estaba bien. Ella lo miró, firme, sin miedo. «Estoy descansando», dijo con una ironía que no parecía propia de una niña. Y cuando le preguntó por sus padres, ella respondió con la crudeza de alguien que ha aprendido a no esperar nada. «No tengo». Su nombre era Lily, y aunque su voz era tranquila, cada palabra que decía dejaba cicatrices. Había pasado por más refugios, más casas de acogida y más adultos indiferentes los que podía contar. Aún así, no pedía ayuda, no lloraba, solo estaba ahí, como si el mundo le debiera algo que ya había aprendido a no reclamar. Él le ofreció una comida caliente, un lugar donde pasar la noche. Ella lo estudió con la misma lógica con la que él analizaba ecuaciones. Riesgo, beneficio, escape. Finalmente aceptó. Con una condición: su equipo de seguridad tenía que estar presente. Ella se iría al amanecer. Ese fue el comienzo. La llevó a su casa, una vivienda espaciosa y ordenada, donde todo parecía funcionar con precisión matemática. La ama de llaves, la señora Abernathy, se alarmó al verla, pero enseguida tomó el control, preparó sopa, encendió la calefacción y le buscó un pijama seco. Él se encerró en su estudio, preguntándose si había cometido un error. Pero algo en los ojos de Lily no lo dejaba en paz. Cuando fue a verla más tarde, ella estaba en la cocina, encorvada sobre un cuaderno lleno de ecuaciones. Su cuaderno, sus números. Le preguntó si le gustaban las matemáticas. «Tiene sentido cuando nada más lo tiene», respondió ella sin dejar de escribir. Le permitió mirar lo que había hecho. Su corazón se detuvo un segundo. Eran ecuaciones avanzadas, problemas de cálculo que él mismo había discutido en conferencias. Pero lo más asombroso era que entre esas páginas había una aproximación, audaz y original, al mismo problema que él intentaba resolver para ganar el premio Carrington. ¿De dónde había sacado eso? Ella simplemente dijo que era un rompecabezas, que se le había ocurrido. Al día siguiente, mientras la ciudad seguía enterrada bajo la nieve, Lily resolvía problemas que desafiaban a estudiantes de doctorado. Él no podía dejar de observarla. Le preguntó por su historia. Ella habló de su madre con una calma quirúrgica. Cáncer, tratamientos, muerte. Hacía exactamente 7 meses, 2 semanas y 4 días. Desde entonces, nadie había logrado retenerla más de una semana. El sistema había fallado. Ella lo sabía. Lo decía sin rencor, pero con una frialdad que partía el alma. Fue entonces que él tomó una decisión. Quizás fue irracional. Quizás fue lo más inteligente que había hecho en su vida. Le propuso que se quedara por un tiempo, solo hasta encontrar una solución mejor. Ella le preguntó por qué. Él le dijo la verdad. Ningún niño debería estar solo en una tormenta, y su talento merecía ser cuidado. No por él, no por el premio, sino por ella misma. Eso era lo que quería creer.
que aún era capaz de hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido caminando o te habrías detenido como él hizo? Si esta historia te está tocando, deja tu comentario, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos como este. Los días siguientes estuvieron llenos de contradicciones. Lily era una presencia constante pero silenciosa. Aprendía con una rapidez casi dolorosa y cuando se cansaba de los libros salía al jardín nevado a observar el cielo. «Mi mamá decía que las estrellas no mienten», murmuró un día. Él comenzó a enseñarle de manera más formal. Mañanas de álgebra, tardes de física, noches de conversación sobre teorías del caos y agujeros negros. Pero no todo era aprendizaje. También veían películas, cocinaban, reían. Era extraño, hermoso, doloroso, pero el mundo real no tarda en irrumpir. Los servicios sociales llegaron una mañana con el hielo aún cubriendo las aceras. La trabajadora social, Victoria Chun, era meticulosa, seria. Revisó los antecedentes de Lily, preguntó sobre sus días con él, revisó cada rincón de la casa. Desconfiaba. No entendía por qué un hombre como él acogería a una niña desconocida. Lily dijo que quería quedarse. Victoria tomó nota, pero su mirada decía otra cosa. Esto no termina aquí. Y mientras tanto, su antiguo rival, Malcolm Reed, comenzaba a olfatear la historia. Alguien le había contado que el gran matemático tenía a una niña prodigio en casa. Reed nunca fue de los que jugaban limpio. Había construido su carrera tomando atajos y manipulando datos. Comenzó a filtrar rumores, a presionar en los círculos académicos. Decía que la niña necesitaba estructura, escuela, psicólogos, que no era justo ni seguro que estuviera en una casa así. Y las autoridades comenzaron a escuchar. La tensión crecía día a día. A pesar de los progresos, de los libros que devoraba y de las fórmulas que resolvía con una facilidad pasmosa, Lily comenzó a notar las grietas en su nuevo hogar. No porque él la tratara mal, sino porque el mundo exterior insistía en desestabilizar lo que apenas empezaban a construir. Él lo notaba también. Había días en que Lily dejaba de hablar por horas, otros en los que simplemente desaparecía entre los árboles del jardín con su cuaderno en la mano. Cuando volvía, solía tener una nueva solución escrita, pero los ojos más opacos que nunca. Ella decía que no le importaba si se la llevaban otra vez, que ya estaba acostumbrada, pero mentía. Lo hacía con la misma con la que resolvía una matriz, porque cada noche, cuando creía que nadie la escuchaba, se despertaba sobresaltada, gritaba a veces, y él se quedaba en la puerta de su habitación, escuchando en silencio, sin saber si debía entrar o respetar su espacio. Hasta que una noche simplemente se sentó en el suelo del pasillo y esperó. Cuando Lily abrió la puerta, se quedó en silencio. Luego se sentó a su lado. Ninguno dijo nada durante una hora, pero algo cambió esa noche. A los pocos días, ella pidió algo que él no esperaba. Quería intentar ir a la escuela, no a tiempo completo, solo algunas clases. Tenía curiosidad por saber cómo eran los demás niños. Él accedió, con reservas. La acompañó en su primer día, como un padre que deja a su hija por primera vez. Lily volvió con una mezcla de entusiasmo y decepción. Habló de una niña, Zoe, que compartía su amor por las estrellas, y de un profesor que le pidió que no interrumpiera más la clase con respuestas demasiado técnicas. «Quizás soy demasiado rara», dijo encogiéndose de hombros, pero en su voz había un destello de orgullo. La vida parecía estabilizarse, aunque fuera brevemente. Las mañanas eran para la escuela, las tardes para los libros y las noches para resolver el enigma del premio Carrington. Se convirtieron en un equipo, una especie de familia disfuncional pero funcional. Él comenzó a verla como algo más que una mente brillante.
Era una niña, una que necesitaba una infancia, aunque fuera tardía. Y él, sin saberlo, necesitaba aprender a ser otra cosa que no fuera solo un genio de los números. Tal vez necesitaba ser humano. Pero Reed no se detenía. Filtró a la prensa que una menor estaba siendo usada por un científico para ganar prestigio. Presentó demandas. Presionó al comité del Carrington para descalificar cualquier resultado que proviniera de un entorno no ético. Incluso consiguió una audiencia judicial para evaluar la custodia de Lily. Fue un golpe. Él sintió que todo se desmoronaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando Lily, hurgando en un viejo libro de astronomía que había pertenecido a su madre, encontró una carta escondida entre las páginas. La carta era una bomba. Estaba escrita por Elena, la madre de Lily. En ella contaba cómo había trabajado años atrás con Malcolm Reed, cómo habían desarrollado juntas teorías fundamentales que él luego presentó como propias, cómo ella había sido apartada del proyecto cuando amenazó con denunciarlo. Y, lo más impactante, cómo nunca le dijo a Reed que estaba embarazada. Lily era su hija, la hija del hombre que ahora intentaba arrebatarle su libertad. Él no supo qué decir. Guardó silencio mientras Lily leía la carta una y otra vez. Ella no lloró. Solo dijo que tenía que contar la verdad, que si su madre fue silenciada, ella no lo sería. Insistió en declarar en la audiencia. Él intentó protegerla, decirle que no era necesario, pero Lily fue firme. No quiero que me protejas del mundo, quiero cambiarlo. Esa frase le hizo entender que ya no era solo una niña. Era una fuerza. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Reed estaba allí, acompañado de abogados y cámaras. Él, nervioso, repasando cada documento. Y Lily, con un vestido azul que la señora Abernathy había cosido especialmente, caminó hacia el estrado con la dignidad de una adulta. Miró al juez a los ojos y comenzó a hablar. Explicó lo que significaban las matemáticas para ella, cómo nunca fue obligada a resolver nada, que su talento no era una herramienta, a quien era parte contó de su historia, su madre, el sistema que la falló, el hombre que la acogió sin pedir nada a cambio. Luego sacó la carta, la leyó entera. El silencio era absoluto. Reed intentó interrumpirla, negarlo todo. El juez pidió pruebas y las hubo. Una prueba de ADN confirmó lo que la carta ya había revelado. Reed era su padre, pero Lily lo miró con la misma firmeza con la que miró la nieve aquella primera noche y le dijo: «No puedes aparecer ahora y pretender que todo se borra». Fue el golpe final. El juez pidió una revisión extensa del caso, pero mientras tanto le concedió la custodia temporal a quien ella llamaba su verdadero guardián. Él, el matemático que una noche se detuvo cuando todos habrían seguido de largo. ¿Te imaginas estar en esa sala? Habrías tenido la fuerza de Lily para decir la verdad. Si esta historia te conmueve, comenta, comparte y suscríbete para más relatos reales y transformadores. Después de la audiencia, todo pareció desacelerarse. Palabras de Lily aún resonaba en la sala cuando regresaron a casa. Nadie dijo mucho esa noche. La señora Abernathy preparó panqueques, como solía hacer en los días especiales, aunque era martes. Lily los comió en silencio, con la carta de su madre aún doblada en el bolsillo. Él la observaba sin saber si debía hablar o simplemente acompañarla en su silencio. A veces, el amor más genuino es saber cuándo callar. A la mañana siguiente, cuando la nieve empezaba a derretirse y la ciudad recuperaba su ritmo, algo cambió en la casa. Lily volvió a tomar su cuaderno. Se sentó en el estudio, al lado de él, y sin decir palabra, retomó la ecuación del Carrington. Había un brillo distinto en su mirada, no de venganza, sino de resolución. Él entendió entonces que lo harían juntos. Ya no era su proyecto, ni siquiera una competencia. Era la forma de honrar a Elena.
la madre que soñó con un mundo justo, donde el conocimiento no se robara, sino se compartiera. Durante días trabajaron como si el tiempo se hubiera suspendido. Largas horas entre fórmulas, cálculos y teorías cuánticas. Lily abordaba los problemas con una lógica casi poética. Veía conexiones que a él se le escapaban, proponía ideas que al principio parecían absurdas y luego revelaban su genialidad. Era como si llevara dentro de sí el legado de su madre, destilado en inteligencia pura. Y poco a poco, la solución fue tomando forma. Cuando por fin encontraron el resultado, hubo un silencio largo. Él lo revisó 3 veces, casi sin. Luego la miró y dijo, «Es correcto». Ella solo sonrió y murmuró, «Lo hicimos». Decidieron presentar el trabajo como un esfuerzo conjunto, incluyendo a Elena como coautora póstuma. Sabían que sería polémico, que habría resistencia, pero también sabían que era lo justo. La verdad, como la matemática, no necesita adornos, solo precisión y coraje. La presentación ante el comité Carrington fue histórica. Había tensión en el aire. Reed estaba en la sala, con expresión pétrea. Él explicó la estructura de la solución, los pasos lógicos, los errores comunes que habían bloqueado a tantos. Luego se dio la palabra a Lily. Con una serenidad que desarmaba, ella explicó su parte, cómo había llegado a ciertas conclusiones, qué significaba para ella ese problema. Nadie se atrevía a interrumpirla. Al terminar, hubo un silencio que pareció eterno, y luego los aplausos, no de cortesía sino de respeto absoluto. Algunos miembros del comité se acercaron a felicitarla. Otros simplemente observaron con asombro. No era solo una niña prodigio, era la encarnación de todo lo que la ciencia debía aspirar a ser: curiosa, honesta, valiente. Reed intentó desacreditar la autoría, pero ya nadie lo escuchaba. Su tiempo había pasado. Su mentira se había desgastado. En los días siguientes, la historia se volvió noticia. Medios de todo el país hablaban de la niña que cambió la física cuántica y del escándalo que implicaba a uno de los científicos más influyentes. Pero en casa, nada de eso importaba. Lily seguía siendo Lily. Jugaba a ajedrez con Zoe, leía a escondidas novelas de ciencia ficción y miraba las estrellas desde el balcón. Él la veía y sentía algo nuevo. No solo orgullo, era amor. Un amor tranquilo, sin exigencias. El día de su cumpleaños número 11, la casa se llenó como nunca. Zoe trajo una caja con estrellas fosforescentes. La señora Abernathy horneó un pastel de chocolate con forma de telescopio. Él le regaló un objeto muy especial, un antiguo telescopio de latón que había pertenecido a su abuelo. Cuando Lily lo sostuvo entre las manos, sus ojos se llenaron por primera vez de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó, y en ese gesto, él supo que ya no era solo su guardián, era su hogar. Esa misma tarde, recibieron la llamada. La corte había aprobado la petición de guardia permanente. Era oficial. Él ahora era su padre legal. Lily colgó el teléfono sin hablar. Luego se sentó frente a su cuaderno y escribió una frase. Algunas familias se escriben con números, otras con actos. Él leyó esa frase y sintió que todos los años de soledad habían valido la pena solo por ese momento. A veces, el verdadero milagro no está en resolver la ecuación, sino en encontrar a quien te acompañe a hacerlo. Esa noche, subieron juntos al balcón. El cielo estaba despejado, lleno de constelaciones. Lily apuntó el telescopio hacia Orión y dijo: «Mi mamá decía que las matemáticas y la astronomía son para encontrar patrones ocultos. Quizás la familia también lo sea». Él no respondió, solo la abrazó, porque algunas verdades no necesitan ser dichas en voz alta, solo compartidas, como una fórmula que por fin encaja en el corazón. En los días que siguieron a su cumpleaños, la vida encontró un ritmo nuevo, más suave, más libre.
Lily ya no se despertaba sobresaltada. La escuela la recibía ahora con respeto. Incluso el profesor que antes la reprendía comenzó a preguntarle cosas con verdadera curiosidad. Zoe se volvió su aliada inseparable. En casa, el telescopio antiguo se convirtió en su ritual nocturno. Cada noche buscaba una estrella distinta, la nombraba, la dibujaba, y cuando no había estrellas, inventaba las suyas. Decía que el cielo, como los sueños, no tenía límites. Él también cambió. Se permitía tardes sin fórmulas, paseos por el parque, preparar galletas, aunque siempre se le quemaran. Descubrió que podía reír con torpeza, que había belleza en no saber, en dejarse guiar por alguien más joven, pero infinitamente más valiente. Lily lo enseñaba sin querer, con cada gesto. Ella no necesitaba ser salvada, solo necesitaba que alguien creyera en ella lo suficiente para dejarla brillar. Una tarde, mientras organizaban libros viejos, encontraron una libreta que pertenecía a Elena. Estaba llena de notas, dibujos, ecuaciones a medio terminar. Lily la sostuvo con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. Pasaron horas revisándola, reconstruyendo pensamientos, completando ideas que habían quedado truncadas. Era como tener a Elena, ahí susurrando desde las páginas. Y por primera vez lloraron juntos, no por tristeza, sino por gratitud. La prensa siguió insistiendo por semanas. Querían entrevistas, fotos, historias de superación. Pero Lily se negó. Dijo que su historia no era un espectáculo, que las verdaderas historias se vivían, no se vendían. Él la apoyó. Aunque la universidad intentó convencerlo de capitalizar el momento, él renunció a cualquier exposición. Ya había ganado lo que más importaba, y no era un premio. Una noche, mientras volvían de una visita al planetario, Lily le preguntó si creía en los milagros. Él, después de pensarlo un momento, respondió: «Creo en las decisiones pequeñas que lo cambian todo». Ella sonrió. «Entonces, tú fuiste mi milagro», murmuró. Y él no supo qué decir, porque en el fondo sabía que había sido al revés, que ella había llegado como una anomalía en sus cálculos, una variable imprevista que redefinió toda su ecuación vital. Con el tiempo, empezaron a recibir cartas de otros niños, algunos sin hogar, otros que se sentían distintos, incomprendidos. Lily respondía una por una, a veces con dibujos, otras con fragmentos de historias o problemas matemáticos en forma de juego. Nunca afirmaba con su nombre completo, solo decía: «de alguien que también estuvo perdida en una tormenta». Esas cartas se volvieron parte de su rutina, una forma de seguir buscando patrones en el caos. Los fines de semana comenzaron a dar charlas en centros comunitarios, no como prodigios, sino como compañeros de ruta. Hablaban del derecho a ser diferente, del valor de la curiosidad, del poder de ser escuchado. Lily hablaba con una madurez que dejaba a todos en silencio, y cuando terminaba, siempre decía lo mismo: «No soy especial por mis números. Soy especial porque alguien me miró y no siguió de largo». Cada vez que decía eso, él sentía un nudo en la garganta. La primavera llegó con luz suave y promesas nuevas. El jardín floreció, los días se hicieron largos. Lily comenzó a escribir un libro, no de matemáticas, de estrellas. Un libro para niños que miran al cielo con preguntas. Cada página era una mezcla de ciencia y ternura. Él la ayudaba con las ilustraciones. La señora Abernathy corregía comas. Zoe hacía dibujos. Era un proyecto familiar, aunque ninguno lo dijera así. Una tarde, mientras caminaban por el vecindario, vieron a una niña sentada sola en un banco, abrazando una mochila. Lily se detuvo, la miró. Luego lo miró a él. No dijeron nada, solo caminaron hacia ella, despacio. Porque a veces lo único que hace falta para cambiar una vida es alguien que se detenga a mirar. Y ellos lo sabían mejor que nadie, porque un día, en una noche de nieve, alguien lo hizo por ella. Así termina esta parte de la historia.
no con fuegos artificiales ni portadas de revista, sino con una niña que ya no temía dormir, con un hombre que volvió a aprender a sentir, y con una ecuación que, después de todo, no hablaba de física ni de números, hablaba de amor, de coraje, de redención. Porque a veces los milagros no llegan del cielo, llegan del acto simple y humano de no dar la espalda, nunca más. Con el paso de los meses, Lily y él construyeron algo que iba mucho más allá de la lógica y los números. Era una vida real, con altibajos, rutinas, momentos de silencio y explosiones de risa inesperadas. Aprendieron a cocinar juntos, o al menos a no quemar todo, a entenderse sin palabras y a respetar los espacios del otro. El estudio que antes era un santuario silencioso de ecuaciones se transformó en un lugar lleno de dibujos, hojas garabateadas y restos de meriendas. Lily creció, no solo en edad, sino en presencia. Ya no era la niña desconfiada del callejón, ni la prodigio silenciosa que resolvía ecuaciones para escapar del dolor. Era una joven con una voz clara, con opiniones, con sueños propios. Seguía amando las matemáticas, pero ahora también escribía cuentos, aprendía música, se interesaba por filosofía. Él la observaba con una mezcla de admiración y nostalgia, porque cada día era un recordatorio de que el tiempo no se detiene, pero también de que a veces uno puede empezar de nuevo. Un día, ella encontró una fotografía de Elena escondida en un libro viejo. La observó por largo rato. Luego le preguntó si creía que su madre estaría orgullosa. Él respondió sin dudar, mucho más de lo que puedes imaginar. Lily asintió y colocó la foto en su escritorio, junto al telescopio. A veces hablaba con ella en voz baja, como buscando respuestas, y otras veces solo miraba al cielo. Nunca dijo exactamente qué sentía, pero su silencio era elocuente. La señora Abernathy, que al principio veía todo con cautela, se volvió una especie de abuela postiza. Le enseñó a tejer, a cocinar recetas familiares, a preparar infusiones con propiedades mágicas, según ella. Lily la escuchaba con atención, como si cada historia tuviera dentro una clave secreta del universo. Y quizás era cierto, porque a veces la sabiduría más profunda no está en los libros, sino en las historias que se cuentan alrededor de una mesa. Zoe seguía siendo su amiga incondicional. Compartían tardes enteras hablando de galaxias, intercambiando teorías sobre agujeros de gusano y escribiendo códigos secretos. Incluso intentaron construir su propio planetario con linternas y cartón. No funcionó muy bien, pero se rieron tanto que terminaron dormidas en el suelo del garaje. Él las encontró allí, tapadas con una manta, soñando con constelaciones. Una noche, después de leerle un poema que había escrito, Lily le preguntó si alguna vez había tenido miedo de no ser suficiente. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, todo el tiempo, hasta que llegaste tú. Ella no dijo nada más. Solo se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo largo, firme, de esos que cierran heridas antiguas sin necesidad de bisturí. En ese momento, supo que nada volvería a ser igual, porque había encontrado algo que ni el mejor cálculo podía predecir: pertenencia. Con los años, la historia de Lily se volvió leyenda en ciertos círculos, pero ella nunca quiso protagonismo. Rechazó premios, becas con demasiada exposición, cámaras. Prefería enseñar en silencio, compartir desde el anonimato. Decía que los grandes descubrimientos no necesitaban reflectores, solo compromiso y verdad. Fundó un pequeño centro para niños con mentes inquietas y pasados difíciles. Lo llamó el Observatorio de Elena. Allí, cada rincón hablaba de ella, de su madre, de las noches de invierno, del telescopio antiguo y de las estrellas que guiaron su camino. Él daba clases ocasionales, contaba anécdotas, enseñaba con paciencia,
A veces se quedaba solo en la biblioteca del centro, mirando por la ventana, pensando en aquel primer encuentro, en el día en que todo cambió por detenerse a mirar. Y aunque el mundo seguía con su caos, con sus tormentas nuevas y sus ecuaciones sin resolver, había un lugar donde los números y el amor coexistían, donde una niña encontró un hogar y un hombre, una razón para creer otra vez. Y quizás, solo quizás, eso era lo más parecido a una solución perfecta. No la que buscaban en los congresos ni en los laboratorios, sino la que se escribe con actos, con lealtad, con humanidad. Porque al final, las historias como esta no terminan, solo se transforman. Y queda la pregunta que lo empezó todo. ¿Qué habrías hecho tú aquella noche al ver a una niña sola entre la nieve? A veces, basta una sola decisión para que todas las variables cobren sentido. A veces, la ecuación más difícil es la del corazón, pero cuando se resuelve, cambia todo para siempre.